de las 12 horas con 21 minutos para toda la grabación. Muchísimas gracias. Muy bien, pues una vez que hemos solventado el receso, ¿me pueden confirmar las partes que estemos en condiciones de llevar a cabo la clausura? Abogado fiscal, ¿es así? Sí, señora, de nuestra parte sí, confirmado. Muy bien, por parte del asesor jurídico de igual forma. Sí, señoría, confirmado. Muy bien, por parte de los abogados defensores, licenciada Marlene, licenciado Cardona. Sí, señoría. Correcto. Bien, pues en ese sentido, sin mayor preámbulo. Sí, perdón. Sí, no, del mismo modo, su señoría. De igual manera, licenciado Cardona, qué amable. Bien, vamos entonces a hacer el uso de la voz en el orden que ya quedó establecido. Primeramente escucharé al abogado fiscal. Adelante, abogado, lo escucho. Gracias, señoría. Este órgano técnico, señoría, pues atentamente solicita de este tribunal presidido por usted que, atendiendo los alineamientos de los artículos 265, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, realice una valoración de todas y cada una de las pruebas que se desahogaron ante este mismo tribunal y presididas por este tribunal bajo ese principio de mediación, ya que al realizar este tribunal esa ponderación y valoración sería de manera conjunta, integral, armónica y conforme a los lineamientos que establecen el artículo 402, encontrará usted elementos suficientes para que emita una resolución de condena en contra de ambos acusados aquí presentes. Se trata de Aldo Emanuel Martínez Carrillo y Brandon Roberto Quintero Reyes, al haberse acreditado más allá de toda duda razonable, señora, su participación y responsabilidad en el antijurídico que este órgano técnico le reprocha, como es el delito de homicidio calificado, establecido en los numerales, bueno, pues de los cuales ya se dio cuenta al inicio de la audiencia para obvio de repeticiones. Participación y responsabilidad que quedó acreditada en términos como autor material directo de ambos acusados, conforme a la fracción primera del artículo 39 del Código Penal vigente en la entidad. A saber, señoría, este ilícito que se le atribuye a ambos acusados, el mismo establece, para que se acredite, establece tres supuestos. El primero de ellos, pues la persistencia de la vida humana. En el caso en particular, señoría, bueno, pues tal y como se advierte en todos y cada uno de los extremos del desahogo de las probanzas, se acreditó fehacientemente la persistencia de la vida humana de Edgar Araoni Treviño García, parte víctima en la causa que nos ocupa. Principalmente escuchamos el relato o el testimonio de su señora madre Nancy Araceli Guadalupe García Rodríguez, así como el de Evelyn Treviño García, Ricardo Sánchez Trejo, Gloria Estefanía Cid Hernández, y también de Samuel Arévalo Martínez. Este último adujo conocer a la víctima como Araoni, a quien verificó con vida, observó con vida en la data en la que acontecen los hechos, que fue ese día 26 de mayo del año 2024. Por lo que hace la primera la mencionada, Nancy Araceli ya nos dijo que ella de manera en conjunta, ¿verdad? Con su hijo y su pareja, pues acudieron al evento, pues el ubicado en una quinta en el cual pues estaba suscitando ese convivio, de los cuales, bueno, pues los comensales, es decir, los que organizaron esa fiesta, bueno, pues era Ricardo Sánchez Trejo y Gloria Estefanía Cid Hernández, esta última, pues su sobrina, que también en ese lugar pues también se encontraba Evelyn Treviño García. Estas cuatro personas coinciden de manera total y advierten haber visto con vida a la hora víctima, a quien sí proporcionaron su nombre, Edgar Araoni Treviño García, donde además pues adujeron la fecha de nacimiento del mismo, e incluso la fecha de la edad, que dicha víctima tenía y aparte la fecha de nacimiento. Por tanto, no queda duda alguna de la persistencia de la vida de la hora víctima ya antes referida. Por lo que hace el segundo, los extremos, señoría, bueno, pues lo que hace la supresión, pues a ello se contó con el testimonio de Daniel Alejandro Montiel Partida, persona esta quien se ostentó como perito del área crimística de campo del Instituto de Servicios Periciales de la hoy Fiscalía General de Justicia de esta entidad federativa. Para el caso que nos ocupa, señoría, bueno, pues dicha persona ya hizo hincapié que él realizó esa inspección cadavérica ese pasado 26 de mayo del año 2024. Nos hizo un comento el lugar donde él realizó la misma, que lo fue al exterior de Protección Civil del municipio de García.
aduciendo, ¿verdad?, que este cuerpo del cual dio fe de su existencia lo era identificado a nombre de Edgar Araón y Treviño García. Las condiciones en cual encontró dicho cuerpo a bordo de un automotor. Sin embargo, también pues nos dijo que en su anatomía presentaba particularmente en la área de cabeza diversas lesiones. Que este cuerpo, para su dictamen de necropsia, fue trasladado al departamento de servicio médico forense, donde, bueno, pues dicha persona ya fue valorado y se emitió la conclusión de su fallecimiento el mismo. Pues ahí se suma el testimonio de Astrid Nayansi Álvarez Ávila, persona que se ostentó como perito del área de medicina forense de la dependencia en Comento. Y ella particularmente, bueno, fue quien nos dijo que ella realizó ese dictamen de necropsia, particularmente la anatomía de la propia víctima, a la cual ya hemos referido, que esta necropsia la realizó con la doctora Yolanda Eliana Huizar Quintanilla y le correspondió el número 1925 transversal 2024, haciéndonos hincapié del lugar donde fue trasladado ese cuerpo para el área de servicio médico forense, que las conclusiones sobre el fallecimiento de la víctima lo fue a consecuencia de lesiones craneoencefálicas secundarias a trayecto de proyectil de arma de fuego. Lejos de darnos esta conclusión, bueno, advirtió en su anatomía dicha testigo las lesiones que mortalmente le ocasionan la muerte a la hoy víctima. Pues con estos dos elementos se acredita el tercero de los mismos para tener por acreditado los elementos constitutivos del delito de homicidio. Es decir, se contó con la vida de la vida sí de la víctima, que a la postre fue identificada como Edgar Araón y Treviño García, cuya fecha de nacimiento pues ya dimos a conocer, que esta vida le fue arrebatada no a consecuencias naturales, sino a consecuencias de las heridas que le fueron inferidas en su anatomía, pues el 26 de mayo del año 2024, tal y como quedó ya evidenciado al escuchar este tribunal los testimonios de los cuales ya se dio cuenta. Ahora bien, señoría, este órgano técnico pasa al rubro de la acreditación de este ente jurídico que este órgano técnico le reprocha a ambos acusados. Si bien es cierto, señora, en el caso en particular, en el caso que nos concierne, tenemos un testigo único. Bueno, pues este testigo único no se encuentra aislado. Al testigo único presencial de los hechos que yo refiero, como Nancy Araceli Guadalupe García Rodríguez, sí, se ostentó como madre de la hoy víctima antes referida. Lo cierto es que este testigo único, bueno, pues no se encuentra aislado, sino que se encuentra corroborado de manera circunstancial, de manera cronológica, puesto que a este testigo la posicionan en el mismo lugar de acontecer los hechos Evelyn Treviño García, Ricardo Sánchez Trejo, Gloria Estefanía Cid Hernández, ¿sí? Personas quienes advierten y de manera cronológica, de manera circunstancial, la presencia en ese lugar, es decir, en esa quinta donde pereció la hoy víctima. Este es testigo que fortalece nuestra teoría del caso, señor, en corolario con los demás testigos. Nancy Araceli Guadalupe hace un franco señalamiento directo, principalmente del acusado Brandon Roberto Quintero Reyes, a la persona a la cual ya él describió como el día de los hechos portaba una playera de Rayados, cuya descripción ya dio, y que es la misma persona que se dirigió hacia su hijo, hoy víctima, y el cual, pues empujándola, se llegó hasta su hijo, le propinó sin motivo alguno un golpe, que este se lo propuso, y a consecuencia de ello su hijo cae al suelo. Que una vez que cae al suelo, es la misma persona que posteriormente de ello otras personas intervienen y empiezan a agredir a la víctima, pero que Brandon es la misma persona que da una orden, es decir, una locución, y esa orden se la da al coacusado Aldo Emanuel Martínez Calvillo, ¿verdad?, para que accionara en diversas ocasiones un arma de fuego corta en contra de la anatomía de la víctima, la cual pues yacía inerme, es decir, se encontraba sobre el suelo. Esto, señoría, si bien la testigo dijo no conocer de arma, bueno, pues se corrobora con el mismo relato de ella al establecer que era un arma de fuego corta, y que luego de realizar esto, estas personas se dirigen corriendo hacia la puerta de salida. Y esto encontró eco, señoría, toda vez de que Gloria Estefanía Cid Hernández nos adujo, al igual que Ricardo Sánchez Trejo, que todas las personas, después de escuchar esos disparos, unos disparos previos, antes de esto, sí, antes de que Aldo Emanuel accionara el arma de fuego en contra de la anatomía de la víctima, se habían escuchado unos disparos, y que Gloria Estefanía Cid adujo
que ella visualizó cuando tanto Brandon Roberto Quintero Reyes y Aldo Emanuel, después de los segundos disparos, se dirigieron corriendo hacia el exterior del negocio, de la quinta, es decir, hacia las afueras de dicho lugar donde se encontraba. Coinciden los relatos de Evelyn Treviño García, Ricardo Sánchez Trejo y Gloria Estefanía Cid Hernández al referir que Nancy Araceli Guadalupe García era la única persona que se encontraba junto a la víctima. Es decir, por eso reafirmamos que es la testigo toral para que se decrete esta resolución de condena. No existía alguna otra puerta de salida o de acceso al interior de dicho establecimiento, como quedó ya establecido con los testigos a los cuales ya he hecho referencia. Ahora bien, de esto también traemos a colación un testigo neutral, un testigo que bien es cierto, bueno, pues no es familiar de la señora Nancy ni de Evelyn, sino que es un invitado más a esa reunión, como lo fueron algunos de los invitados. Se trata de Samuel Arévalo Martínez. Esta persona, señora, pues bueno, si bien es cierto, no visualizó cuando el ahora acusado accionara esa arma de fuego en contra de la anatomía de la propia víctima. Lo cierto es que dicha persona también nos posiciona en la misma quinta al acusado Brandon Roberto Quintero Reyes, del cual pues refirió con un nombre distinto, más sin embargo, bajo ese principio de inmediación, lo señaló en la propia audiencia, ¿verdad?, como la persona morena, quien vestía una playera de rayados al interior de la misma. Pero es este mismo Samuel Arévalo Martínez, en referirnos que Aldo Emanuel Martínez Calvillo, bueno, pues fue la persona a la cual observó él también en el interior de la misma quinta en la cual él se encontraba como invitado. Lo cierto es que también nos dijo las características de esa persona y el apodo que advirtió en Aldo Emanuel, incluso la indumentaria, es decir, las prendas de vestir que dicha persona traía, lo cual coincide con los demás testigos a los cuales ya me he hecho referencia, señoría. No podemos pasar por alto que en mi caso en particular también en este ilícito se acredita esa calificativa superior material con ventaja a la que establece el artículo 316, fracción segunda del Código Penal vigente en la entidad. Esto es así, señoría, pues toda vez que en el caso en particular se advierte del mismo relato, el testimonio de la propia víctima, pues que de Nancy Araceli Guadalupe, que la hoy víctima, esta se encontraba inerme, es decir, desprovista de algún objeto para poder repeler la agresión que se perpetraba en su contra. De ahí se adquiere que los ambos acusados adquirían esa plena conciencia de invulnerabilidad ante la propia víctima. Primeramente o principalmente se tratan de dos personas, y de las cuales cuyo relato de Nancy Araceli Guadalupe ya nos dejó en claro que primero le fue proporcionado un golpe a la propia víctima. Este cae al suelo y luego es pateado, y luego el mismo acusado, Brandon Roberto, hace una locución, es decir, da una orden a Aldo Emanuel para que éste accionara su arma de fuego en contra de la anatomía de la propia víctima, y cuyo resultado, bueno, pues ya conocimos que fue el fallecimiento de la misma víctima, identificada como Edgar Aroni Treviño García. Ahora bien, señora, no podemos pasar por alto, ¿verdad?, que digo que estos testigos a los cuales he hecho referencia, como Evelyn Treviño García, Ricardo Sánchez Trejo y Gloria Estefanía Cid Hernández, que estos son circunstanciales, porque el mismo Samuel Arévalo Martínez pues ya nos hizo hincapié que él fue convocado, es decir, fue invitado, como entre otras personas, a ese centro de reunión en esa quinta por el testigo al quien yo cito como Ricardo Sánchez Trejo, a quien él refirió como Ricky, y que el motivo por el cual acudió a ese establecimiento o ese inmueble, pues obedeció a que éste se encontraba festejando por haber culminado sus estudios, de los cuales ya nos hizo referencia dicho testigo. ¿Por qué creerles creerles a estas personas? Porque de manera circunstancial, de manera cronológica, señora, aportan información nítida y clara conforme a la acusación de la cual se plantea en contra de ambos acusados. Nos establecen de manera coincidente todos los testigos la fecha de acontecer los hechos, el lugar, es decir, el establecimiento, la quinta donde se encontraba
las personas entre los cuales se encontraban los hoy acusados aquí presentes, al posicionarlos, es decir, al señalarlos como otros los invitados que se encontraban o visualizaron al interior de dicha quinta, es decir, dicho inmueble. También el resultado de esos disparos de arma de fuego, de los cuales ya hemos dado cuenta en el caso en particular. No podemos pasar por alto también que a esto se suma el testimonio de Graciela Adriana Villarreal Gómez. Esto es para realzar más el dicho confiable de la información que aportó Nancy Araceli Guadalupe García Rodríguez, a quien la misma profesionista Graciela Adriana Villarreal Gómez ya nos hizo hincapié que valoró psicológicamente y que esta información proporcionada por la misma pues corrobora lo informado ante este tribunal por la misma testigo Nancy Araceli Guadalupe García Rodríguez. Determinó que su dicho es confiable toda vez de que el testimonio, relato que les puso a ella fue fluido, espontáneo, consistente, detallado, sin contradicciones y acorde al efecto encontrado, es decir, el hecho vivenciado, en los cuales pues lamentablemente pereciera pues su hijo, al cual ya hemos hecho referencia. Sin pasar por alto también, por último, que compareció Jonathan Javier Luna Martínez, que en el caso en particular, bueno, que nos ocupa, señoría, pues podemos pasar que esta persona, como elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones, acorde a su facultad establecida en la fracción décima del artículo 132 del Código Adjetivo de la materia, bueno, pues fue la persona quien realizó esos diversos actos de investigación, los cuales tienen injerencia propiamente con la obtención de actos de investigación al recabar las entrevistas de las cuales ya nos proporcionó, que esta investigación, bueno, pues culminó con la individualización de los ahora acusados aquí presentes, a los cuales obtuvo a través de esta información o de los testigos de los cuales ya mencioné en sus relatos de intervención, señoría. Por último, también se contó con el atesto del licenciado Jorge Alberto Cervantes González. Bueno, pues esta persona, bueno, pues ya nos dijo o nos dio información suficiente y clara para establecer, verdad, que pues el motivo por el cual él comparecía a esta audiencia, pues lo fue en relación al fallecimiento de una persona cuyo nombre ya nos aportó. Mas sin embargo, nos hizo hincapié que le fue canalizado una videograbación que fue tomada al interior de ese establecimiento y que esta fue recopilada por Jonathan Javier Luna Martínez, elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones, sobresaliendo que dentro de ese evento, de la quinta, al cual ya hizo referencia dicho testigo, entre otros sobresalían diversas personas, sobresaliendo uno de playera rayado, de equipo rayados, color blanco con azul, y que esta persona, bueno, cuya característica ya nos proporcionó, y que esta misma persona, bueno, coincide particularmente con el de Brandon Roberto Quintero Reyes, al ser observado a través de ese principio de mediación en la pantalla de los testigos, de los cuales ya tenemos en vista. Si mapeamos, señora, considero que con estos pruebas desahogadas ante este tribunal queda fehacientemente acreditada, más allá de toda duda razonable, la participación y responsabilidad de los ambos acusados aquí presentes en su participación como el hecho atribuido a los mismos, por lo que hace a este antijurídico. No podemos pasar por alto, señora, también que en el caso en particular se pretendió o se trató de tener una coartada por parte de la defensa, particularmente de la licenciada Marlene Díaz Villarreal, en el sentido de que nos trajo a colación información relativa en el cual, y acorde a sus alegatos de apertura, estableció que iba a acreditar más allá de toda duda razonable que su representado Aldo Emanuel Martínez Calvillo. Pues, señoría, en el caso en particular, pues esta circunstancia, bueno, relativo a que al momento de acontecer los hechos, que su representado, es decir, el día 26 de mayo del año 2024, se encontraba interno en el centro de rehabilitación, del cual pues ya nos quedó claro, y digo con toda nitidez, nos quedó claro que sí existe ese establecimiento, señora. Lo que no nos quedó claro, señora, es la fecha del egreso. Se quedó acreditado efectivamente que el 25 de mayo, pero del año 2023, en ese centro de rehabilitación, bueno, pues fue internado el
el acusado Aldo Emanuel Martínez Calvillo. Lo que no nos quedó claro, señora, fue la fecha del egreso como ellos pretendían hacer. Hacían referencia que egresó el día 26 de mayo del año 2024 y que incluso permaneció un día posterior, ¿verdad? Amén, de que así fue acordado tanto por los familiares y por las personas encargadas de dicho establecimiento. Lo cierto es que también, señoría, esta circunstancia no fue corroborada por algún familiar directo del propio acusado Aldo Emanuel Martínez Calvillo. Si bien vimos diversos testimonios, señoría, que ciertos testimonios que establecen o pretenden hacer creer a este tribunal, señoría, de que el internamiento de la hora acusado aquí presente, identificado como Aldo Manuel, tuvo una vigencia de 1 año y 1 mes, circunstancia que no quedó acreditada, señoría. Si bien es cierto, vimos una hoja de egreso también, la cual se le mostró a los testigos de los cuales ya he hecho referencia, señoría. Lo cierto es también de que efectivamente, señoría, en esa hoja establece una fecha que es el 26 de mayo del 2024, pero en ningún momento se advierte la persona que egresó de dicho centro de rehabilitación. En ningún momento se establece el motivo o razón por la cual egresó. En ningún momento se establece por protocolo, ¿sí?, la firma de la cual ya quedó de manifiesto de la persona que recibe o va a recibir al acusado o a la persona que egresa de dicho centro de rehabilitación. Lo cierto también es, señoría, que los testigos pretendieron hacer creer a este tribunal que esa información de los internos que ingresan a ese centro de rehabilitación, bueno, tienen conocimiento de las autoridades respectivas y que esta información de manera inmediata posterior, es decir, dentro de 24 horas posterior a que una persona ingresa a ese establecimiento, de manera inmediata le ponen en conocimiento a la gente del Ministerio Público, circunstancia que no quedó acreditada, señor. Se hizo hincapié y se mostró, se evidenció esa contradicción de esa documental de la cual supuestamente se le notifica al Ministerio Público. Lo cierto es de que se viene una fecha distinta a la referida por los testigos, de los cuales pretendieron hacer creer a este tribunal, sí, de el internamiento al interior del mismo, de esta persona. No tenemos una garantía, señoría, o una seguridad o plena confianza, certeza aún, porque tampoco, como dije, no se llegó testimonio de familiar directo del hoy acusado que refiero como Aldo Emanuel Martínez Calvillo, pero lo cierto es que tampoco tenemos alguna videograbación o fotografías o imágenes del establecimiento que nos puedan garantizar que efectivamente las personas que se encuentran pernoctando o que se encuentran rehabilitándose en ese centro de rehabilitación, pues exista esa garantía de que no tengan las facilidades o las habilidades de poder abandonar o salirse del mismo, señoría. Ciertamente se nos dijo que existe solamente una puerta de acceso, la cual sirve para acceso y egreso, más sin embargo, esta circunstancia no fue corroborada por ninguno de los testigos a los cuales ya he hecho referencia. Por último, he de decirle, señoría, que se pretendió acreditar los pagos realizados con unos recibos a los cuales ya se hizo cuenta o se hizo mención durante el desarrollo de la audiencia de debate. Lo cierto es, señoría, que estos recibos pues en nada justifica o nada garantizan la estancia en ese establecimiento del centro de reinserción de Aldo Emanuel Martínez Calvillo. Principalmente algunos recibos no se encuentran, no se advierte el nombre del interno, mucho menos se advierte de la persona que lo estableció, y por lo contrario existe una duda, señoría, respecto a uno de los documentos de los cuales este órgano técnico ya que dejó de manifiesto que existe una alteración, señoría, en la fecha al establecerse particularmente en el recibo identificado con el número de folio número 0152, donde en la parte superior se establece García Nuevo León A26 y luego se establece al parecer lo que sería una fecha, más sin embargo, bajo ese principio de inmediación pudimos todos advertir
que no existe una claridad de esa fecha, señoría. Si bien es cierto, le sigue un 24, podemos notar que tanto el 26, el número 26 y el número 24 tienen una claridad nítida, distinta a la del mes que pretenden hacer creer que aún permanecía o que aún se encontraba interno en dicho establecimiento el acusado identificado como Aldo Emanuel aquí presente. Lejos de ello, señoría, si bien es cierto, la mayoría de los testigos dijeron conocer a Aldo Emanuel, pues lo cierto es también que en ningún momento posicionaron a Emanuel como sí hicieron los testigos de parte de este órgano técnico. Incluso hicieron ver el recuadro donde se encontraba, la característica o la indumentaria que esta persona tenía. Única y exclusivamente adujeron decir que es la persona chaparrita o la persona delgada, mas sin embargo nunca lo posicionaron, nunca lo advirtieron conforme a la técnica en la cual nos estamos encontrando desahogando en esta audiencia de juicio. Por lo tanto, señoría, por último, lo manifestado por el acusado Brando Roberto Quintero Reyes, en el sentido de que manifiesta no conocer al su coacusado, al que tiene al lado, que dice que él llegó a la fiesta con otras personas, que no llegó con ningún hombre, que es falso, que lo que le han declarado en contra suya. Pero principalmente, señoría, no podemos pasar por alto que el testigo neutral Samuel Arévalo Martínez no solamente posicionó en el lugar de los hechos a Brandon, del cual sí dijo otro nombre. Lo cierto es que posicionó a ambos acusados y particularmente a Aldo Emanuel Martínez Calvillo, por mencionarlo con el apodo del cual a él lo identifica, que no sabe su nombre, pero lo posicionó en ese mismo lugar, tal y como quedaron de manifiesto con los demás testigos a los cuales ya he hecho referencia. No debe ser tomado en cuenta el testimonio de Brandon Roberto Quintero Reyes, en el sentido de que manifiesta su negativa respecto a la responsabilidad que se le atribuye, o bien en el que pretende excluir de alguna participación a su coimputado, puesto que esto no la justifica con algún documento o medio de prueba idóneo que haga verosímil tal información, y si por el contrario pesa todas las pruebas desahogadas de las cuales ya he hecho referencia y me he hecho cargo, y desahogadas ante este tribunal, señoría. Por tanto, se solicita, se justifique todas y cada una de ellas y se emita esta resolución de condena en contra de los ahora acusados aquí presentes, señoría. Es cuanto por lo que hace este órgano técnico. Gracias. Asesor jurídico. Gracias, su señoría. Puede ser muy objetivo para evitar repeticiones ociosas, toda vez que el fiscal ha atendido puntualmente en sus alegatos todas las cuestiones que iba a resaltar, pues por eso que me reservo, hacer el describir algunos detalles en específicos. Y con su venia, señoría, manifiesto que en este juicio no estamos frente a una simple hipótesis, sino frente a una construcción probatoria lógica, concatenada y jurídicamente suficiente. El hecho base está acreditado, la víctima perdió la vida a consecuencia de lesiones craneoencefálicas producidas por este proyectil de arma de fuego, la prueba científica de medicina forense, criminalística y trayectorias así lo establece. No existe alguna controversia sobre la causa de muerte. La madre del occiso, testigo presencial, posiciona a los acusados dentro del inmueble en el contexto inmediato de los hechos. Su declaración no queda aislada. Ricardo y Gloria Estefanía, como testigos circunstanciales, corroboran la presencia y desplazamiento. Evelyn, por su parte, escucha las detonaciones, sale del lugar y al regresar observa a la madre junto al cuerpo de su hijo, confirmando la inmediatez temporal del ataque. Gloria Estefanía observa a los acusados corriendo después de los disparos. La huida inmediata conforme a las reglas del expediente constituye un indicio relevante de participación. La prueba testimonial y la prueba científica no se contradicen, sino que se complementan. Existe coherencia estructural entre lo narrado y lo técnicamente acreditado. Frente a ello, es que la ciudadana Marlene Díaz Villarreal, defensora del acusado Aldo, intentó construir una coartada, bien lo señala el fiscal, en una supuesta imposibilidad material de salida del centro de rehabilitación. Sin embargo, en contrainterrogatorios que realizó el de la voz, quedó demostrado que no se trata de un centro penitenciario estatal,
no cuentan con custodios armados, no tienen vigilantes afuera de las instalaciones, no tienen sistemas biométricos, no disponen de sensores eléctricos que registren las aperturas de las puertas, no existe algún sistema automatizado que impida algún error o voluntad humana. Las cámaras solo conservan grabaciones por 3 meses, sin que se haya exhibido respaldo alguno del 26 de mayo del 2024. Las llaves están bajo un control humano. El control depende de personas, y las personas pueden equivocarse y actúan por voluntad propia. El propio director de este centro reconoció que no permanece físicamente las 24 horas en el inmueble. Admitió que el sistema descansa en la confianza interna únicamente y en el cumplimiento de las reglas por parte del personal. No existe algún peritaje estructural que concluya que el inmueble sea físicamente imposible de abandonar. Lo que sostuvieron fue una apreciación basada en cómo normalmente opera el centro, no en una verificación física continua de esa madrugada en específico. Además, los testigos de descargo evidenciaron vicios relevantes, declararon desde el mismo centro, incluso desde el mismo espacio físico. Uno de ellos fue sorprendido, reunido con otro, previo a su declaración. Se observaron vacilaciones, contradicciones en fechas y sus respuestas dirigidas. La defensora formuló preguntas sugestivas reiteradamente, conduciendo las respuestas hacia una narrativa uniforme. No fue espontaneidad, fue dirección. La identidad de uno de ellos se acreditó con un documento vencido. Se negó, antecedente que posteriormente fue desvirtuado. Todo ello afecta la credibilidad de los mismos. Conforme a la tesis con registro digital de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2001730, la valoración testimonial exige analizar aptitud cognitiva, ausencia de vicios de voluntad, existencia de parcialidad, claridad y coherencia. Los testigos de descargo presentan indicios de parcialidad e interés institucional, pues la reputación y responsabilidad de este centro se verían comprometidas si se admitiera la posibilidad de salida. Sus declaraciones, por tanto, no alcanzan una fuerza cognitiva necesaria para neutralizar el bloque probatorio de cargo. En cuanto a la defensa de Brandon, lo único que aportó fue la declaración de su propio representado, quien, apercibido y protestado para conducirse con verdad, se posiciona en el lugar de los hechos. Admite estar en la fiesta y dentro del inmueble. No logra explicar de manera razonable la huida observada por los testigos, ni desarticula la concatenación probatoria. Su dicho es defensivo, pero no exculpatorio. Finalmente, conforme a la jurisprudencia con registro digital 2026-663, la prueba indiciaria es plenamente compatible con el sistema penal acusatorio cuando el juzgador expone el razonamiento lógico que une los hechos base acreditados con la conclusión. Aquí los hechos base son claros: presencia, discusión, detonaciones, huida, resultado por muerte, resultado muerte por arma de fuego. La inferencia racional es única y supera el umbral de más allá de toda duda razonable. En suma, la defensa introdujo conceptos que no encuentran respaldo en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Del mismo modo que su hipótesis exculpatoria tampoco logró sostenerse en evidencia sólida y verificable. Por todo lo anterior es que esta asesoría jurídica solicita el dictamen de una sentencia condenatoria en contra de ambos acusados por el delito descrito por la Fiscalía y en los mismos términos. Es cuanto, su señoría. Gracias. Es turno de la defensa. Licenciada Marlene, por favor. Buenos días. Adelante. Señoría, este juicio no se resuelve por intuición, por presión social ni por la necesidad humana de encontrar a algún responsable. Se resuelve bajo un estándar constitucional, prueba más allá de toda duda razonable. La pregunta jurídica es concreta. ¿Acreditó el Ministerio Público con prueba sólida
consistente y objetiva que Aldo Manuel Martínez Calvillo fue quien disparó? La respuesta técnica es no. No existe prueba objetiva de autoría en todo juicio, no se presentó arma asegurada vinculada a Aldo, dictamen balístico que conecte con un arma con él, residuos de disparo, huellas, videos del disparo, evidencia científica que lo coloque como tirador. La acusación descansa esencialmente en la identificación humana. Cuando un caso depende de identificación en un contexto dinámico y caótico, el estándar exige máxima solidez. Aquí no lo hubo. La identificación central proviene de una fuente inestable. El eje que introduce el nombre de Aldo proviene principalmente del dicho de la madre del occiso. Y ese dicho no fue constante. Se observaron variaciones relevantes en la hora de llegada, personas que la acompañaban, número de agresores, dinámica del ataque, su propia intervención física, vestimenta atribuida al tirador, número de detonaciones, posiciones y distancia, origen del nombre del supuesto responsable. En declaraciones iniciales no aparece un señalamiento nominal directo. Posteriormente, el nombre surge por referencias de terceros. Eso no es una identificación primaria estable, es una atribución que se fue consolidando con el tiempo. En un homicidio, la identificación del autor debe ser directa, consistente y verificable desde el origen. Aquí observamos una evolución narrativa, construcción posterior y referencia indirecta. Diversos testigos del Ministerio Público repitieron un patrón. Escucharon detonaciones, vi gente correr, me dijeron que fue, supe por redes. Eso describe el contexto del hecho, no acredita autoría. Incluso cuando algunos testigos ubican personas en el lugar, el señalamiento específico del disparo aparece apoyado con referencias indirectas. Se advierte además que la descripción de vestimenta oscura atribuida al supuesto tirador surge en una etapa posterior y luego se replica en versiones subsecuentes. En derecho penal, la autoría no se acredita por un rumor repetido ni por construcción colectiva posterior. Se acredita con evidencia firme. Debilidad técnica del peritaje psicológico. La perita en psicología reconoció que no aplicó pruebas psicométricas, que no utilizó instrumentos técnicos de evaluación de memoria, que realizó una sola entrevista, que no efectuó seguimiento, que basó su conclusión en una observación clínica, que condiciones como estrés extremo e iluminación deficiente dificultan la identificación de personas. A pesar de ello, concluyó confiabilidad del dicho. Un dictamen basado en una sola entrevista, sin instrumentos técnicos ni mediación objetiva, no robustece una identificación fluctuante. Le da formalidad, pero no le aporta solidez científica. Condiciones materiales del evento, riesgo objetivo del error. Los hechos ocurrieron en la madrugada. La propia invitación y los testimonios permiten establecer que el convenio inició desde el mediodía a primeras horas de la tarde del día 25 de mayo y se prolongó aproximadamente hasta las 2:30, 3 de la mañana del día siguiente. Estamos ante un evento de más de 12 horas continuas de duración. Además, pericialmente se acreditó la presencia de una cantidad considerable de envases de alcohol recolectados en el lugar. No se trata de emitir juicios morales, pero se trata de analizar condiciones objetivas de percepción. Ante esto, tenemos un evento prolongado hasta la madrugada, decenas de asistentes, música y movimiento constante, consumo significativo de alcohol, iluminación limitada, estrés súbito por detonaciones. La psicóloga del testimonio reconoce que estos factores incrementan el riesgo de error en identificación. Cuando el entorno favorece confusión,
el estándar probatorio exige mayor corroboración externa. Aquí no existió corroboración independiente. Testigos con contradicciones internas relevantes. Se observaron inconsistencias en algunos testigos respecto si conocían o no al supuesto tirador, si sabían o no su domicilio, si conocían o no su actividad, si la descripción provenía de percepción directa o de comentarios posteriores. Cuando un testigo primero afirma conocimiento directo y posteriormente reconoce que la información proviene de terceros, la credibilidad se debilita. La prueba debe de ser coherente desde su origen. En audiencia, el imputado Brandon Roberto Quintero Reyes realizó una declaración espontánea en ejercicio de su derecho de defensa, señalando que no conocía a Aldo, que no llegó acompañado de él y que no lo vio en la fiesta. La defensa de dicho imputado no autorizó que fuera sometido a interrogatorio por el Ministerio Público. No se presenta como elemento central de descargo, sino como un indicio adicional que resulta congruente con la ausencia de prueba objetiva que coloque a Aldo en un lugar de los hechos. La defensa acreditó una hipótesis alternativa sólida, verificable y confirmada en audiencia. La defensa no se limitó a negar, acreditó un régimen de internamiento bajo puerta cerrada en un centro de rehabilitación. Y esa hipótesis no se quedó en abstracto, fue confirmada por testigos directivos en esta audiencia. Se acreditó un régimen cerrado, real y permanente, distribución física del inmueble que impide salida sin detección, control nocturno por turnos, cierre de dormitorios, caso de lista individualizados, revisión de cama por cama, respuesta verbal de cada interno, control específico entre las 2 y 2:30 de la madrugada diariamente, segundo control alrededor de las 6 de la mañana, ausencia de reporte de salidas o incidentes, vigilancia permanente. El testigo directivo fue claro, nunca vio salir a Aldo, no existió reporte de ausencia, no existió ruptura de protocolo, no existió incidente nocturno. Además, se acreditó la formalidad institucional del centro mediante el aviso correspondiente al Ministerio Público, conforme a la normativa aplicable, lo que demuestra que no se trata de un lugar informal o improvisado, sino un establecimiento sujeto a obligaciones de registro y comunicación. Perdón. Para sostener la acusación, el tribunal tendría que asumir que el acusado salió sin autorización, sin ser advertido en un régimen cerrado, sin romper protocolos de vigilancia, sin quedar asentado en pase de lista, sin generar un reporte y que regresó antes del siguiente control. Esa hipótesis no está respaldada por prueba. En cambio, la defensa presentó estructura institucional, control físico y confirmación directa en audiencia. No es una simple coartada verbal, es una imposibilidad material razonablemente acreditada. Contraste lógico final, el tribunal tiene dos escenarios. Una identificación que evolucionó con variaciones relevantes sin respaldo material ni científico. Una explicación consistente de imposibilidad física confirmada mediante régimen cerrado, pase de lista en horario crítico y vigilancia estructurada. Cuando existe una hipótesis alternativa, razonable, acreditada con prueba directa y no desvirtuada eficazmente por la acusación, el estándar penal obliga a resolver a favor del imputado. Regla constitucional. La defensa no tiene que probar inocencia. El Ministerio Público tiene que probar culpabilidad. Aquí no se acreditó con solidez quién disparó, y donde falta prueba plena, el derecho penal no condena. Por lo tanto, por todo lo expuesto, con fundamento en el principio de presunción de inocencia y el estándar de prueba más allá de toda duda razonable, solicito se dicte sentencia absolutoria a favor de mi representado, Aldo Manuel Martínez Calvillo. Es cuanto, señoría. Gracias. Licenciado Sergio, por su parte. Sí, su señoría. El alegato de clausura por parte de nosotros, también estamos de acuerdo con la otra defensora, es que contrario a lo que usa el Ministerio Público y asesor jurídico,
pues no se acredita más allá de toda duda razonable la participación de los coacusados en el presente ilícito que injustamente se le reprocha, toda vez que la única persona que lo señala es la mamá del señor Edgar Araoni, la señora Nancy Guadalupe, que no se encuentra concatenada con otro dicho, toda vez que no hay ninguna imputación franca y directa por parte de los otros testigos aportados. El único testigo que dice el fiscal que conoció a Brandon es el señor Samuel, pero este señor Samuel menciona a Brandon como Brian, o sea, no puede hablar de que lo conoce si ni siquiera sabe bien el nombre de él. Pero entonces no hay ningún elemento probatorio que se concatene con el dicho de la señora Nancy en el que se pueda tener por justificado la acreditación del delito que injustamente se le reprocha. Aunado la declaración de mi defensa en el sentido de que no conoce al señor Aldo Emanuel y que no tiene absolutamente nada que ver con él. Entonces, la orden que supuestamente dio el señor Brandon, mi defensor, no tiene lógica al no conocer ni siquiera a esta persona. Es cuanto, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. En réplica, abogado fiscal. Sí, señor. Cita la licenciada Marlene que este órgano técnico no puede acreditar su teoría del caso porque no trajo prueba científica, prueba material en la cual vincule o relacione a su representado, y mucho menos trae huellas en el caso material. No podemos pasar por alto, sino que de los relatos, de los testimonios que hemos evidenciado, ya nos hicieron hincapié, fue por demás, es decir, que posterior a esos balazos, a esos disparos por la totalidad, los testigos adujeron, ¿verdad?, que se retiraron todas estas personas. Y fue Gloria Estefanía Cid Hernández, bueno, pues referir que a ambos acusados aquí presentes, bueno, pues lo visualizó cuando iban hacia la salida, es decir, con la puerta de acceso que los conduce a la misma. Circunstancia además, señoría, pues lógico es de que por esa razón pues no se pudo obtener o recuperar esa arma de fuego. Lo que sí se tiene, señoría, está la misma información que establece Nancy Araceli Guadalupe, al establecer que ella visualizó una arma de fuego, la distancia en que ella se encontraba, la iluminación distinto a lo que cita la licenciada Marlene que encontraba en ese lugar. Sin embargo, esto no se encontró aislado, puesto que ya nos dio cuenta el testigo Víctor Enrique Moreno Guerrero, también perito del área crítica en campo, quien adujo que al interior de ese inmueble, es decir, de la quinta, pues encontró 7 casquillos. Particularmente, estos indicios corresponden al material bélico de un arma de fuego. Si bien es cierto, no se trajo un arma de fuego y que esta trajera, bueno, pues lo cierto es de que pues, las personas que cometieron este antijurídico, pues huyeron, es decir, se retiraron de ese lugar tal y como ya quedó evidenciado. Y no se trae prueba toral para sustentar nuestra teoría del caso, ya no podemos pasar por alto que los testigos Ricardo Sánchez Trejo, Gloria Estefanía Cid Hernández, posicionan, como ya dije, de manera circunstancial, de manera cronológica, posterior a acontecer los hechos, a la misma testigo toral Nancy Araceli Guadalupe García Rodríguez, junto a su hijo. Esto es de manera inmediata, tal y como refirieron los testigos. Todo fue muy rápido, el acontecimiento muy rápido. Respecto de que si no pueden divisarse a Aldo Manuel Martínez Calvillo con el nombre, pues no podemos pasar por alto que esta información me la hizo saber Jonathan Javier Luna Martínez, señoría, quien ya hizo hincapié y mención que también obedeció, ¿verdad?, a la información aportada por el testigo Samuel Arevalo Martínez y la misma información aportada por Nancy Araceli Guadalupe García, que toda esta información le sirvió para poder realizar esa indemnización respecto a este acusado, que ciertamente del cual no conocían el nombre. Por lo que hace a Samuel Arevalo Martínez, como cita Liceo Cardona, que citó o pronunció el nombre de Brian, sí, no podemos pasar por alto, pero no
no puedo que dijo el señor, lo que tampoco podemos pasar por alto, que es la misma persona que Samuel Arevalo Martínez señaló visualizar al interior de esa quinta. Visualizó cuando esta persona pues traía esa indumentaria, la constitución, es decir, la fisonomía que dicha persona representaba. Y más aún lo señaló en esta audiencia, señoría, al referirse como una persona a quien pues él estableció como Brian, señoría, que es la misma persona que incluso pues a él lo conocía porque ya tenía tiempo de visualizarlo. Por lo que hace aquí la psicóloga, la licenciada Graciela Adriana Villarreal Gómez, no estableció la conclusión por la cual arribó a esa determinación de haber valorado psicológicamente a Nancy Araceli Guadalupe, pues contrario a ello, señoría, dicha persona, ¿verdad?, nos estableció la metodología, es decir, la técnica misma que empleó para realizar esta experticia, señoría, que se concluyó al dicho confiable en la misma parte lesa, es decir, parte inferior, pues esto obedeció a la estructura lógica que llevó a cabo para realizar esta experticia. Mas, sin embargo, que esto no fue corroborado con alguna otra circunstancia científica, bueno, pues advirtió la misma perito que no hubo necesidad de realizar algún test, pero esto en base a esa metodología empleada y a la propia información que la testigo le proporcionó. Por lo que establece la licenciada Marlene Díaz Villarreal, señoría, en el sentido de que su representado pues nunca abandonó el establecimiento en el cual ha dicho de ella, pues el mismo permaneció internado. Bueno, pues estas son conjeturas propias que, como dije, y sería ocioso repetir, señor, pues estas circunstancias no las acredita con medio de prueba fehaciente, señoría. Por el contrario, sí pesan todas las pruebas que el terreno técnico desahogó bajo ese principio de mención ante este tribunal, y las cuales son contundentes y convincentes para que este tribunal emita esta resolución de condena en contra del mismo acusado. Ambos acusados aquí presentes haberse acreditado más allá de todo duda razonable su participación y responsabilidad, señoría. Por lo tanto, este órgano técnico solicita que deben desestimar los argumentos planteados por ambos profesionistas y se emita esta resolución de condena en contra de ambos acusados. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muy bien, el asesor jurídico tiene réplica, abogado. Sí, señoría. Adelante. Gracias. Con su venia, la defensa sostiene que este juicio no puede resolverse porque no existe un arma asegurada, un dictamen balístico individualizado, huellas, un video del disparo que coloque directamente algo como el tirador. Esa postura parte de una premisa equivocada. El sistema penal acusatorio no exige prueba directa material para emitir una condena. El estándar constitucional es más allá de toda duda razonable, y ese estándar puede satisfacerse mediante la prueba circunstancial relacionalmente concatenada. Aquí no hay intuición, señoría, hay hechos base acreditados, está la presencia de los que están acusados en el lugar, discusión previa, detonaciones, huida inmediata, resultado de muerte por proyectil de arma de fuego. La prueba científica confirma el modo de ejecución. La prueba testimonial ubica a los acusados en el contexto inmediato de los hechos. La inferencia es lógica y constituye, a partir de datos acreditados, no de suposiciones. Ahora bien, la defensa pretende desacreditar el testimonio de la madre del occiso, argumentando variaciones periféricas y condiciones adversas como la iluminación limitada, estrés, consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, la jurisprudencia con número de registro digital 2014-791 puede ser aplicada en este panorama, pues explica que la memoria no es una reproducción literal del pasado, sino un proceso dinámico que puede presentar imprecisiones accesorias sin que ello implique falsedad.
Las variaciones menores no afectan el núcleo del relato cuando los hechos sustanciales permanecen firmes, como lo fue en el testimonio de la parte ofendida. Y aquí lo sustancial, la presencia, la confrontación, las detonaciones y la huida se mantienen constantes y corroborado por otros testigos circunstanciales. El estándar no exige sentencia absoluta, reitero, sino certeza racional fundada en prueba legalmente desahogada. Aquí existe una cadena de indicios coherente, plural y convergente que supera el umbral de la duda razonable. No se acreditó una hipótesis alternativa sustentada en evidencia objetiva, por ello la pretensión absolutoria carece de sustento frente al cúmulo probatorio de cargo. Lo jurídicamente procedente, señoría, sería dictar una sentencia de condena en los términos ya solicitados. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. Muy bien. En este sentido, por parte de la defensa, licenciada Marlene Dúplica. Sí, señoría. Adelante. No podemos dejar pasar diversas contradicciones, como es el mismo testimonio de la testigo del Ministerio Público, Evelyn Treviño García, quien ella misma menciona que en el momento de escuchar las detonaciones vio solamente luces, agarra a su hija y se sale, y al asomarse ya no había gente, dicho por ella misma, y ingresa a la palapa donde se encontraba su hermano tirado en el piso y con su madre y su padrastro a un lado. En ese mismo acto, Gloria y Ricardo se encontraban uno en el baño, y Gloria en el baño y el otro en la puerta de entrada, y cuando ingresan, dicho por ellos mismos, mencionan que estaba en la palapa Evelyn, la hermana de Permítame un momento, por favor. ¿Sí, abogado fiscal? Está apagado su micro. Perdón, señor, con todo respeto, advierto que la profesionista está introduciendo información que no forma parte de la contra de los alegatos o argumentos de este órgano técnico, señor. Muy bien. Abogada fiscal, abogada defensora, efectivamente estamos en este momento en una dúplica en la cual única y exclusivamente habrán de generarse argumentos que están relacionados con la dúplica, es decir, con las alegaciones inmediatamente previas de las cuales escuchamos por parte de Fiscalía y del asesor jurídico. Entonces vamos a seguirnos a ese rubro, abogada. Ok. Manifiestan los testigos Gloria y Ricardo que vieron salir a Aldo y a Brandon cuando la quinta ya se encontraba sola, lo cual cae en una contradicción evidente. El dicho de Samuel es por dicho por él mismo, es por dichos de otras personas, no porque él conozca o haya visto a mi representado. La descripción de la ropa también, mismo testigo Samuel manifiesta que esa descripción fue escuchada por terceras personas, no vista por él mismo tampoco, ni acreditado por él. Así también él mismo dice que no conoce a abogada. Me parece que la intervención de la Fiscalía va en el mismo sentido, es correcto. Ahora, justamente los temas que usted está abordando en este momento respecto de la descripción del testimonio de Samuel no formó parte, abogada, de la dúplica por parte de Fiscalía y de la defensa, de la asesoría jurídica. Abogada, evidentemente yo no tengo la intención de coartar la posibilidad que usted tenga de emitir manifestaciones al respecto, sin embargo sí, el Código Nacional es bastante claro al establecer que generaríamos un acotamiento precisamente porque si no estaríamos pues de manera inconsistente escuchando argumentos que darían lugar a nuevas intervenciones. Entonces vamos a ceñirnos exclusivamente al argumento de Fiscalía y de la asesoría jurídica. ¿Tiene usted sobre estos argumentos en particular, que seguramente tomó nota de ellos, alguna agregado, abogada? Ya sería cuánto, señoría. Muchísimas gracias. Licenciado Cardona, en dúplica relacionado con la intervención del resto de las partes. Sí, su señoría, solamente que
el principio de presunción de inocencia no queda superado por situaciones reiterativas que hicieron los testigos, quienes, como ya se dijo, no hicieron imputaciones francas y directas. Eso es todo, su señoría. Correcto, muchas gracias. Muy bien, pues finalmente vamos a verificar si las partes acusadas, señor Brandon, señor Aldo, tienen alguna manifestación que hacer o bien pues se muestran ustedes conformes con las manifestaciones que escuchamos hoy día por parte de sus abogados. Señores, ¿de acuerdo? Sí. ¿Brandon? Sí. Muy bien. Bueno, pues en este sentido voy a declarar cerrado el debate. Será indispensable que la de la voz realice un receso, mediante el cual pues se analice toda la información que ha sido suministrada por las partes y bueno, tomar una decisión al respecto. También servirá este espacio de tiempo para el consumo de los alimentos, reitero, y de preliminar importancia para las personas que se encuentran privadas de su libertad. Por lo tanto, vamos a realizar un receso por espacio de 1 hora para que la de la voz tenga la oportunidad de analizar esta información, consumo de los alimentos de las partes y bueno, dar a conocer el fallo. Por tanto, estaremos retomando esta audiencia alrededor de las 14:30 para el efecto de pues en dar a conocer el fallo. Les ruego sean puntuales en el horario ya indicado. Gracias. Siendo las 13:21, se realiza el receso.